que va a ocurrir es que desde su cuenta del Banco Central de Bolivia se va a extraer el dinero del otro banco a la cuenta del Banco Central de Bolivia de nuestro banco, ¿ya? Entonces, es una operación muy ágil y eficiente la que realiza la Cámara de Compensación. Eso a modo de introducción. A ver, ahora vamos a ver la definición, ¿ya? Entonces, uno, dice definición, la Cámara de Compensación es el lugar donde los representantes de todos los bancos prestan servicios en cuentas corrientes, ¿ya? Se reúnen para efectuar la liquidación de sus saldos mediante la compensación por los cheques presentados entre bancos, ¿ya? Entonces, como les había explicado, ¿no? Esta unidad de la ASOBAN es a donde acuden los representantes de los bancos, entre ellos intercambian los cheques y compensan saldos. O sea, digamos que un banco tiene para cobrar, el Banco Sol tiene para cobrar 10,000 al banco de crédito y el banco de crédito le dice, pero yo también tengo cheques de tu banco y tiene 7,000. Entonces la diferencia entre 10,000 y 7,000 es 3,000, ¿verdad? Ahora, ellos van a compensar esos sus saldos nada más, ¿ya? Es decir, ¿cuál banco se llevaría dinero? O sea, ya no, el Banco Sol ya no le va a entregar 10,000 al banco de crédito, ni el banco de crédito le va a entregar 7,000 al Banco Sol. Solo van a compensar el saldo a través de la cuenta corriente que cada uno tiene en el Banco Central de Bolivia. Entonces, 3,000 es la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿quién tenía más dinero? El Banco Sol tenía 10,000, ¿verdad? Y el otro banco tenía 7. Entonces, esos 3,000 de diferencia se los va a transferir desde la cuenta corriente del banco de crédito hacia la cuenta corriente del Banco Sol. ¿Ya? Recuerden, trabajando siempre con las cuentas corrientes del Banco Central de Bolivia. Entonces, así el dinero que los clientes hubieran depositado en cheques en sus cuentas va a llegar oportunamente a sus cuentas, ¿ya? ¿Han comprendido lo que es la Cámara de Compensación? Si están atendiendo, yo creo que sí. Si no, ya es responsabilidad de cada uno. A ver, pero con las siguientes características y las siguientes teorías que vamos a explicar, yo creo que si acá estaba algo dudoso, ahora lo van a entender un poquito mejor, ¿ya? Características, dice. Para desarrollar una labor más eficiente, se El árbol ahí. desarrolló, perdón, ¿alguien estaba expresando algo? Creo que está trabajando en otro asunto su compañero, ¿no? Ya, para desarrollar una labor más eficiente se desarrolló un software, el cual brinda beneficios como ser rapidez, precisión, seguridad en el proceso de cámara, proporcionando informes impresos en solo minutos, lo que antes era realizado en forma mensual y tardaba horas, ¿ya? Todo lo que les he explicado, eso de que cada funcionario va a la cámara de compensación, lleva una información. Toda esa información de estar viendo, a ver, el Banco Sol primero va a tratar con el Banco Visa, luego con el Banco de Crédito, luego con el Banco Nacional, luego con el Banco Unión. Eso antes cuando era manual tardaba horas, pero gracias a la cámara de compensación y al software que han implementado en esta entidad, el proceso de información que cada uno de los representantes de los bancos lleva tarda solo minutos, dice, ¿ya? Ahora, la Cámara de Compensación, dice, es el lugar en el cual se realiza diariamente el canje físico de cheques recibidos por los bancos y su respectiva compensación de saldos. Como les dije al empezar el tema, los representantes de cada banco llevan los cheques físicamente. Los cajeros son los que reciben los cheques, ¿verdad? Recuerdan, les expliqué. Por ejemplo, a un cajero se le acerca una persona con un cheque y le dice, quiero transferir este cheque a mi cuenta corriente, ¿no? Y el cajero procede a registrar el cheque. Cuando es un cheque propio del banco, entonces lo transfiere ya nomás a su cuenta del cliente si es que tiene fondos. Pero en este tema estamos viendo con cheques ajenos, o sea, cuando un cliente viene al banco a depositar un cheque de otro banco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a la cámara de compensación. Entonces, ahí, en la cámara de compensación, como dice, es el lugar donde se realiza diariamente, o sea, cada día,
el canje físico, o sea, todos los representantes de cada banco van a ir y van a canjear, o sea, van a intercambiar sus cheques y van a ver cuánto o quién tiene o cuál banco tiene un saldo a favor, ¿ya? ¿Qué más? El proceso de cámara de compensación funciona de la siguiente manera. Acá yo tengo un pequeño gráfico, espero que con eso entiendan un poquito mejor, ¿ya? A ver, veamos el proceso. Un representante de cada banco se hace presente a la cámara con una memoria USB en el cual están registrados los cheques recibidos. Pero recuerden que también tiene que llevar físicamente los cheques, ¿ya? Entonces, va a la cámara un representante. Por ejemplo, acá en el gráfico tenemos el banco A y el banco B. Pero en Bolivia tenemos más de 20 bancos, ¿no? Entonces, todos van a la cámara de compensación y con una memoria USB, dice, ¿no? Entonces, vacían en la computadora, en el software, toda esta información de cuántos cheques han recibido y por qué montos son, o es cada uno de los cheques, cuántos cheques son y cuánto suma el total de cheques para intercambiarlo con otro banco, ¿ya? Luego, la información almacenada en las memorias USB u otro tipo de memoria si ustedes desean, pero que puede es próxima, efectuándose la compensación directa en la computadora. La misma elabora automáticamente los planes después de que terminan todos los representantes de los bancos de presentar la información en el software, entonces sale una planilla resumen, ¿ya? Imaginen ustedes en este gráfico. El representante va al banco, digo a la cámara de compensación, que es este edificio central, y eh, ahí intercambian los cheques, ¿no? Digamos, el señor tiene 10 cheques, el de amarillo del banco B, tiene 10 cheques del banco A, tiene otros 5 cheques, por decirles, del banco B, pero suman, por ejemplo, en bolivianos, esos sus 5 cheques del banco A que tiene que cobrar, suman, no sé, 20.000 bolivianos, por ejemplo, ¿ya? Y los del banco B, que están de amarillo, sus 10 cheques suman 35.000 bolivianos. ¿Cuánto es la diferencia entre esos dos montos? Entre 35.000 que tiene que cobrar el banco B, que está de amarillo, y 15. entre 20.000 que tiene que cobrar el banco verde. 15, ¿no ve? Entonces, como ya han intercambiado cheques, o sea, ya tendría que cobrarse o transferirse los saldos. Entonces, la Cámara de Compensación va a elaborar su planilla y va a enviar un informe al Banco Central de Bolivia. Entonces, en el Banco Central de Bolivia, cada transferir el dinero al banco que tenga saldo a favor. ¿Ya? A ver, ustedes analicen. Si el banco B tenía que cobrar 20.000 y el banco A, digo, el banco A 20.000, el banco B tiene que cobrar 35.000, 15 es la diferencia, ¿no? ¿Cuál banco tiene saldo a favor? ¿El banco B que tiene que cobrar 35 o el banco A que tiene que cobrar 20? ¿Cuál tiene saldo a favor de 15.000? El del banco B, amarillo, 35 tiene que cobrar y el banco A, 20.000. ¿Cuál tiene El saldo a Banco favor? Ali. El banco A tiene que cobrar 20 y el banco B tiene que cobrar 35. ¿A cuál habría que abonarlo, o sea, darle dinero para compensar el saldo? A ver, razonen, el banco de amarillo, el banco B, tiene que cobrar 35 y el banco A de verde tiene que cobrar 20. 15 es la diferencia. Esa es la compensación de saldos. Pero ¿a cuál de los bancos se le va a transferir los 15 de diferencia? A la licenciada. A ¿Al la A banco A, licenciada? Él tiene que cobrar 20. A ver, voy a insertar una gráfica. El banco verde tiene que cobrar 20 y el banco B tiene que cobrar 35.
¿ya? A ver, aquí voy a anotar. Él tiene que cobrar 20.000, ¿ya? Y el otro banco, el de amarillo, tiene que cobrar 35, ¿ya? Un cero me falta, ¿no? Ahora, ¿a cuál de los bancos le corresponde más dinero? O sea, los 15.000 de diferencia. ¿A cuál de los bancos? A él le toca 35. ¿A cuál de los bancos le tocaría los 15.000 de diferencia? Por eso compensan los saldos. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué les sugiere su, cómo se dice, su lógica? Digamos que él es Benito, el de amarillo, el banco Benito. Y el banco A es el banco Andrés. Andrés tiene que cobrarle 35.000 al banco, digo, Benito tiene que cobrar 35.000 a Andrés. Y Andrés tiene que cobrar 20.000 a Benito. La diferencia es 15, entonces. Es como decir, tú me debes 35 y Andrés le dice, tú me debes 20. Entonces, ¿quién se quedaría con más dinero? En otras palabras. El B, licenciado. Muy bien, ¿no? Entonces, el banco B es el que se va a llevar el dinero, ¿ya? Esta es la cámara de compensación. No quiere escribírmelo mi computadora. Ya, entonces, este edificio es la cámara de compensación. Entonces, el banco B es el que va a llevarse el saldo, pero ese dinero no va a ir o no va a venir directamente desde la cuenta corriente del banco A, sino que va a ser transferido de la cuenta corriente que cada uno de estos bancos tiene en el Banco Central de Bolivia, ¿ya? Entonces, así quedaría nuestro gráfico. Si desean ustedes, anótense. De esta forma, entonces ustedes espero que hayan captado, ¿ya? Esa es la forma de trabajo de la cámara de compensación. Y estos dineros no son para el banco, sino son para los clientes. O sea, al hacer esta compensación de saldos entre bancos, el dinero ya va a llegar a las cuentas de ahorro o cuentas corrientes que los clientes hayan eh, indicado a los cajeros a que se transfiera su dinero, ¿ya? Entonces, ese sería el procedimiento, ¿no? Un representante va a cada banco, intercambian los cheques, luego con su memoria USB lo transfieren al sistema de la cámara y luego emiten una planilla de canje y un resumen de saldos va al Banco Central de Bolivia, donde del Banco Central de Bolivia se va a transferir solo el saldo. No es necesario que se transfiera del banco A, le entregamos 20 al banco B y del banco B le entregamos 35. O sea, no es necesario hacer eso. Simplemente el saldo compensan, ¿ya? ¿Qué más? Nos falta leer esto. Para la segunda cámara, recuerden, esto ocurre en la mañana, o sea, por la primera jornada, ¿ya? Por media jornada. Eh, y puede ser que estos funcionarios al ir a la cámara, uno de los cheques que haya recibido nuestro banco no tenga fondos. Entonces, en la tarde hay otra cámara, o sea, otra vez hacen este procedimiento y en la tarde nuevamente introducen ese cheque que en la mañana no tenía fondos, lo llevan en la tarde y si ya tiene fondos, lo cobran, ¿ya? Pero si no tiene fondos, lo llevan, lo registran como un cheque rechazado y ese cheque o ese cliente que ha girado un cheque sin fondos, pues va a sufrir la clausura de su cuenta y eso es como entregar dinero falso, ¿no? Es un delito por el cual le van a clausurar la cuenta, como les digo, y esto va a ser por un lapso de 10 años en todos los bancos donde esa persona que ha girado cheques sin fondo va a ser susceptible a la retención de sus cuentas, ¿ya? A ver, leamos esta sección. Para la segunda cámara,
se procede de igual forma, o sea, el mismo procedimiento, ¿no? En la tarde ya llegan más cheques, igual van a cobrar a la cámara de compensación, se van a intercambiar, ¿ya? ¿Con qué diferencia? Con la diferencia que en los registros que son procesados se incluye en el reporte de cheques rechazados o se incluye en él el reporte de cheques rechazados, ¿ya? El mismo que es remitido cada viernes a la ASFI para el control de cuentas clausuradas y su registro en la central de riesgos de la ASFI. Entonces, si ustedes alguna vez trabajan en una empresa, siempre tienen que tener a la mano su extracto, o sea, el saldo que tienen en el banco y así evitarse el giro de cheques, porque es un problema cuando se procede por parte de la ASFI a la clausura de las cuentas. Como les digo, si fuesen una empresa y les clausuraran la cuenta, tendrían que hacer todo un trámite, un proceso judicial para volver a habilitar sus cuentas y tener movimiento en las cuentas que tienen incluso en otros bancos, ¿ya? Y eso es un gasto de dinero. Ahora, si no quieren hacer ese gasto o tenían poco dinero en el banco, tendrán que esperar 10 años para que ese castigo sea levantado, para que se habiliten sus cuentas, ¿ya? ¿Qué más? A ver, si tienen alguna consulta, me la realizan, ¿ya? Ahora, la operación de la compensación diaria permite a los bancos tener un mejor control de sus disponibilidades depositadas en el Banco Central de Bolivia, ¿ya? Debido a que el Banco Central de Bolivia debita o acredita los saldos resultantes de cámara en cada cuenta que los bancos mantienen en el ente emisor. ¿Ya? Entonces, este trabajo, recuerden que cuando hemos hecho el tema de constitución de bancos, hemos visto que todos los bancos transfieren el capital mínimo al Banco Central de Bolivia, ¿no? Y luego con ese dinero van trabajando, pueden sacarlo, pero siempre tienen que tener un monto mínimo del 10% del capital mínimo en el BCB, pero tienen que tener más dinero, por si, como les digo, muchos clientes vienen al banco a depositar sus cheques, entonces para transferir esos fondos a través de la cuenta corriente que tienen en el BCB. ¿Alguien recuerda qué código era el BCB, o sea, al constituir los bancos? ¿Recuerdan? Nada, es la cuenta 112, ¿se acuerdan? Banco Central de Bolivia, su subcuenta 11201, cuenta corriente y de encaje, entidades bancarias, ¿no? De esa cuenta se hacen las transferencias, ¿ya? Y gracias a esa compensación de saldos, los bancos también pueden ver sus extractos, o sea, los saldos que tienen en su cuenta del BCB, ¿ya? Ahora, ¿qué más? El mecanismo de compensación de cheques es como sigue. Imaginen todo lo que aquí les he explicado al empezar el tema también. Eso mismo dice acá, ¿ya? Pero ahora vamos a ver en horarios incluso, ¿ya? Entonces, el mecanismo de cheques es como sigue, dice, ¿no? En horario de trabajo normal, o sea, cuando en los bancos abrimos las puertas a las 8 de la mañana, luego se cierra a mediodía, luego se vuelve a abrir a las 2 de la tarde y cerramos a las 6 de la tarde. Eso es horario normal, ¿ya? El primer canje es a horas 16, o sea, a las 4 de la tarde. El primer canje de cheques, o sea, todos los cheques que han llegado en la mañana, a mediodía, hasta las 2 o 3 de la tarde, en esas épocas se llevaba a la cámara de compensación, digamos, hasta las 3 de la tarde. Una hora viajaba nuestro representante del banco, digamos, del alto hasta abajo, y a las 4 se procedía al canje en la cámara de compensación, ¿ya? O a la compensación de estos cheques, al intercambio. Y luego el segundo canje es a horas 18:30, o sea, otro representante del banco con los cheques que han llegado a las 3:30, 4 de la tarde, hasta las 5, baja otra vez a la ciudad y procede al segundo o a la segunda cámara, presenta sus cheques, intercambia. Si había un cheque que antes de las 4 estaba sin fondos,
Entonces, ahora hasta las 16:30 quizá ya tiene fondos. Entonces, si tiene fondos ya no hay problema, lo intercambian y transfieren los fondos. Pero si sigue sin fondos, entonces se considera como cheque rechazado y ese cheque va a ir o se va a informar sobre esa cuenta corriente a la ASFI para clausurar sus cuentas, ¿ya? Luego, hay otro horario, en horario de trabajo continuo. Esto ocurre cuando las puertas se abren 8 de la mañana y se cierran 3 de la tarde, ¿ya? O algunos bancos empiezan 8:30, 3:30 cierran, ¿ya? El primer canje es a horas 12 y el segundo canje es a horas 14:30. Entonces, acá solo ingresan los cheques que han llegado hasta 10, 10:30 de la mañana al banco. Luego son llevados a la cámara de compensación y a las 12 se produce el canje, ¿ya? Y el segundo canje a las 11 de la mañana, 12, a las 1, llegan más cheques, ¿no? Entonces, esos vuelven o van a la cámara de compensación, incluyendo los que no tenían fondos antes, y a las 2 de la tarde y media se procede al canje. Eso en tiempos normales. Ahora, como estamos en tiempos de pandemia, el año pasado han sacado un instructivo que lo copié acá la parte importante. El horario de atención al público de los bancos, el año pasado en el gobierno transitorio sacaron un decreto, eh, donde instruyen que los bancos deben atender al público desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y cuando se ha flexibilizado la pandemia y también las cuarentenas, hasta las 3 de la tarde ya están atendiendo varios bancos, ¿no? Entonces, cuando estamos, bueno, esto es por pandemia, ¿ya? En este gobierno en el que estamos ahora, esto es del gobierno transitorio, en este gobierno no he encontrado la resolución que cambie el horario. Quizá están manteniendo esto, no tengo idea porque no ha salido la información o no está para el público, ¿ya? Pero en estos horarios, entonces, la recepción de cheques ajenos es hasta las 11:30, pero en sucursales, digamos que es una sucursal de Viacha o de Batallas, y ahí ha llegado un cheque, entonces 1 hora para llegar hasta La Paz, ¿no? Entonces hasta las 10 de la mañana nomás reciben ellos sus cheques, que ese día se pueden hacer efectivo. Claro, a las 10:30, 11, 12, se pueden recibir más cheques, pero esos se van a hacer efectivos al día siguiente en las cuentas de los clientes, ¿ya? Entonces, la recepción de cheques es hasta las 11:30. Digamos que estos son vecinos o aledaños a la cámara de compensación. Ahora, ¿a qué hora ocurre el procedimiento de la cámara de compensación? A horas 12, como en horario continuo, ¿ya? Entonces ahí los funcionarios intercambian sus cheques, sale la planilla resumen y ya se sabe cuánto de saldo va a tener cada banco, si va a tener saldo en contra o saldo a favor. Y la segunda cámara va a ser a horas 13:30, ¿ya? Entonces, eso es el mecanismo de funcionamiento. Esto pero es para etapa de pandemia. Y como les decía, no tengo conocimiento de que el gobierno de ahora haya sacado otra resolución, ¿no? Entonces, y seguimos también en etapa de pandemia, quizás se está manteniendo. Luego, dentro del mecanismo de proceso de cámara de compensación, tenemos también que, luego de cumplir los horarios, ¿no? Los representantes de cada banco proceden al intercambio de cheques que tienen en su poder, ¿ya? Entre ellos, físicamente. Cada representante tiene que llevar los cheques, ¿ya? Luego, cada representante de banco consolida en planillas en moneda nacional y extranjera los saldos deudores y acreedores y la cantidad de cheques presentados. O sea, eso ya está en su memoria USB, ¿no ve? Ahí hay un resumen. Entonces, eso también lo presentan a la cámara de compensación. Luego, el jefe de cámara recibe estos saldos y los consolida en una planilla centralizadora. Eso gracias a su sistema informático, ¿ya? ¿Qué más? Este proceso se realiza simultáneamente en todas las cámaras regionales, es decir, que en La Paz, a la misma hora, en el mismo tiempo, se va a estar realizando el procedimiento de cámara de compensación. En Oruro también, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Potosí, en Pando, en Beni, en Tarija, ¿ya? En
Entonces, en cada departamento hay una sucursal de la Cámara de Compensación y a la misma hora ellos están trabajando, ya están realizando esta compensación de saldos. ¿Qué más? Luego se elabora un resumen de saldos consolidados de todo el país, ¿ya? O sea, no solo de La Paz. Por eso a la misma hora tienen que reunirse. De todo el país se hace un resumen, el cual es remitido al Banco Central de Bolivia, ¿ya? Entonces, a nivel nacional, el Banco Central, quizá solo en La Paz, digamos, el Banco A puede tener saldo a favor, pero sumando de toda Bolivia, su saldo puede ser en contra, ¿no? Entonces, desde el Banco Central de Bolivia se va a hacer esa transferencia, ¿ya? Luego, el BCB debita o acredita esta planilla resumen según el saldo de cada banco en sus respectivas cuentas corrientes. Es decir, una vez que el Banco Central de Bolivia tiene esta información a nivel nacional, si un banco tiene saldo a favor, entonces a su cuenta corriente le va a transferir ese monto. Y si otros bancos tienen saldo en contra, entonces va a extraer de sus cuentas corrientes esos montos. Entonces se va a compensar ahí, ¿no? Unos bancos van a recibir, otros bancos eh, van a ser disminuidos en sus cuentas corrientes, ¿ya? Entonces ahí, por eso se llama cámara de compensación y en este caso es el procedimiento de compensación de saldos. Unos reciben y otros pagan, en otras palabras, ¿ya? ¿Qué más? Esta operación se repite en la segunda cámara, o sea, en el segundo horario se vuelve a repetir, ¿no? Si hay cheques que han llegado después de las, digamos, 11 de la mañana, esos cheques otra vez van a ingresar a la cámara, más los cheques rechazados. O sea, esta segunda operación se repite en la segunda sesión de cámara para los cheques rechazados en la primera instancia, ¿ya? Y si ya tienen fondos, se los cobra. Y si no, ¿qué les dije? Se manda un informe a la ASFI, ¿verdad? Para la clausura de las cuentas. ¿Qué más? Eso sería el procedimiento de cámara de compensación o de compensación de cheques. ¿Qué más? Están ingresando sus compañeros. Todas las instituciones bancarias que operan con cuentas corrientes son miembros de la cámara de compensación. Es decir, todos los bancos que trabajan en Bolivia tienen que trabajar con la cámara de compensación, ¿ya? Que a la vez también son miembros de la ASOBAN, que es la Asociación de Bancos Privados. ¿Están haciendo su resumen? ¿Me están escuchando? ¿O están cocinando? No, listo, lo estamos escuchando. Ya, gracias. Muy bien. Su resumen nos van a hacer, ¿ya? Ahora, el proceso de consolidación de saldos a nivel nacional hace posible a los bancos contar con una sola cuenta corriente en el BCB. Y recuerden que todos los bancos tienen una sola cuenta en el BCB, ¿verdad? Lo que les permite un mejor control y manejo de tesorería y efectuar una previsión general de la cuenta o de esta cuenta. Ya, por ejemplo, cuando el Banco Central de Bolivia, digamos que extrae dinero para pagar un saldo a otro banco, cada banco puede ver también su propio extracto, o sea, su saldo en el Banco Central de Bolivia. Entonces, viendo eso, el banco puede decidir aumentar el dinero que tiene en el BCB o disminuir o hacer, como les decía, más depósitos, ¿ya? Entonces, le permite a cada banco tener un control del dinero que tiene en el BCB. ¿Qué más? La Cámara de Compensación verifica y debita los cheques recibidos en el primer canje y reportan los que no hubieran tenido fondos, dando de esta forma mayor seguridad a las transacciones de cheques, ¿ya? Es decir, que las personas que tienen cheques, o sea, que han cobrado su sueldo o han vendido mercadería y les han pagado con cheques, tienen la certeza, o sea, tienen esa garantizado que cuando van a ir a su banco a depositar su cheque, el dinero va a llegar a su cuenta, ya sea en la tarde, si es que han llevado tempranito, o si han llevado un poco después de las 11 de la mañana al día siguiente, pero va a estar, ¿no? Y esto es gracias a las medidas de seguridad que también proporciona la Cámara de Compensación y a la compensación en sí de saldos que realizan entre representantes de cada banco, ¿ya? Luego, el sistema de cámara de compensación, ¿no? El sistema permite realizar a los bancos consultas al servidor en ASOBAN durante todo el día para conocer su posición de
canje. Es decir, que la Cámara de Compensación tiene una línea vía internet que va a permitir a los bancos que vean, ¿no? Cuántos cheques tenían y cuáles serán sus cheques rechazados. Tal vez en la tarde los clientes depositan fondos y pueden ser vueltos o van a ser remitidos otra vez a la Cámara de Compensación en su segunda instancia, ¿ya? Eso, hasta aquí sería en sí el tema, el procedimiento de Cámara de Compensación. Y enseguida, bueno, después de terminar la teoría, vamos a ver la parte práctica, pero ya desde el punto de vista del banco, no de la Cámara de Compensación, ¿ya? Y eso. Vayamos al subtítulo 3, ya para conocimientos generales de ustedes. ¿Alguien tiene alguna consulta antes? Nada. A ver, leeremos esto. 3. Asociación de Bancos Privados de Bolivia. En sí, tiene la sigla de ASOBAN, ¿ya? La Asociación de Bancos Privados de Bolivia es una institución de derecho privado, sin fines de lucro, constituida al amparo del Código Civil boliviano e integrada por todos los bancos privados nacionales y extranjeros establecidos en Bolivia. Y como ustedes se habrán dado cuenta, también trabaja de la mano de la ASFI y en relación con el Banco Central de Bolivia, ¿ya? Entonces, la ASOBAN, a ver, hablando metafóricamente, podría ser el sindicato de bancos que tiene o que tenemos en Bolivia, ¿no? Es una asociación, como dice acá, de bancos privados, donde están, si algún banco extranjero tiene sucursales acá en Bolivia, por ejemplo, el Banco de Brasil puede tener una sucursal, algún banco argentino, bancos, no sé, de Perú, de Chile, entonces todos esos bancos deben estar afiliados a la ASOBAN. ¿Ya? ¿Qué más? ASOBAN, o sea, la ASOBAN fue fundada con el nombre de Asociación Bancaria en 22 de mayo de 1957 y fue reconocida legalmente mediante Resolución Suprema 75.168 de 17 de octubre de 1957, ¿ya? Esto para conocimiento general. Ahora, el objetivo de la ASOBAN o de la Asociación de Bancos es proponer, diseñar y programar políticas orientadas a desarrollar el negocio bancario de Bolivia, así como el de preservar y precautelar los intereses y prioridades del sector en el proceso del desarrollo económico de Bolivia. Entonces, la ASOBAN, habíamos dicho, es la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, ¿verdad? Entonces, esta asociación defiende los derechos de los bancos, propone, como dicen, diseñan programas y políticas, pueden, pero siempre respetando las normativas que emanan del Estado boliviano, ¿ya? ¿Qué más? ASOBAN presta diversos servicios a sus asociados, entre estos el servicio de cámara de compensación, ¿ya? Compensación electrónica de cheques. Pone a disposición de sus miembros la red interbancaria nacional, suministra boletines informativos y estadísticos. Y ustedes tendrán la curiosidad, pero ¿cómo trabaja si es una entidad sin fines de lucro, ¿no? Como es una asociación, cada banco, o sea, todos los bancos miembros, van dando cuotas para el mantenimiento de las instalaciones y funcionamiento de las diversas unidades que tiene ASOBAN. Una de ellas, como hemos dicho acá, es la Cámara de Compensación